Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Sofía Párez y junto a mis compañeros Daniela Melgarejo y Cristian Rojas les presentaremos el desarrollo del trabajo número 3 de la asignatura de Hidrología. El organigrama del proyecto se compone de la siguiente manera. Daniela Melgarejo fue la encargada de buscar y recopilar la información. Sofía Párez se encargó de la presentación y Cristian Rojas se encargó de desarrollar los cálculos y la edición del video. En el problema planteado se nos solicita como equipo determinar la precipitación máxima de 24 horas media de la ciudad de Concepción para un periodo de retorno de 10 años y otra para una seguridad de 48% para una vida útil de obra de 16 años. Antes de comenzar con la explicación del problema, hay que entender qué es el periodo de retorno. Este es el tiempo promedio expresado en años en que un evento es igualado o superado. Lo primero que se debe hacer es encontrar las estaciones para realizar el análisis. Estas estaciones deben ser mínimo 5. Las estaciones a considerar fueron Estación Andalién, Estación Concepción de GA, Estación Chillancito, Estación Dichato, Estación Nueva Aldea, Estación Carril Sur Concepción, Estación Las Pataguas y por último la Estación Río Biobío en desembocadura. Los datos para 30 años que se observan en pantalla fueron obtenidos de la Dirección General de Aguas y Lluvias del Ministerio de Obras Públicas. Luego de haber escogido las estaciones, se realizó la correlación de los datos de las precipitaciones, la cual nos indica qué tan relacionadas están estas estaciones entre sí, o en otras palabras, la correlación alude a la proporcionalidad y la relación lineal que existe entre distintas variables. Como se puede observar en la pantalla, al realizar dicha correlación con las 8 estaciones, se obtuvo que la estación Las Pataguas y la estación Río Biobío en desembocadura tienen una baja correlación con las 6 estaciones restantes. Además, esta última tiene pocos datos y por tanto no se lograría hacer un relleno de datos adecuado en este caso. Entonces, como equipo decidimos descartar estas 2 estaciones y quedarnos con las 6 restantes, ya que en este caso nos cumple con el mínimo de estaciones que se pide. Ahora, si observamos la correlación de las estaciones definitivas, que en este caso Estación Andalién, Estación Concepción de GA, Estación Chillancito, Dichato, Nueva Aldea y por último la Estación Carril Sur Concepción. Por ejemplo, si nos vamos a la Estación Andalién, esta tiene una buena correlación con la Estación Chillancito y Estación Dichato. Por tanto, se puede hacer el relleno de datos de esta estación con estas 2 estaciones que tienen los datos completos. Bueno, con la correlación que fue realizada anteriormente, nos sirve para hacer el relleno de datos que es necesario para las estaciones que le faltan datos, como por ejemplo la estación Andalién. Como esta tiene una buena correlación con la estación Chillancito y la estación Dichato, se necesitan estas 2 para rellenar los datos de la estación Andalién. En este caso se utiliza la ecuación que se muestra en pantalla y que esta necesita los valores de n, que es el número de estaciones relacionadas, x, que es el promedio de las precipitaciones de la estación en estudio, que en este caso es este valor, el y, que es el promedio de precipitaciones de la estación de referencia, que serían estos valores que están acá, y por último la precipitación de la estación de referencia. Todos estos valores que yo mencioné se reemplazan en la ecuación que se muestra en pantalla para obtener el dato faltante. Luego de haber obtenido todos los datos faltantes de las estaciones, se procede a realizar la homogeneidad de los datos. Esta se debe hacer para todas las estaciones por medio de un análisis doblemente másico. En esta oportunidad se ejemplificará con la estación Andalién. En la primera columna se observa en la pantalla las precipitaciones de dicha estación. En la segunda columna se calculan las precipitaciones acumuladas de dicha estación. Luego se deben sumar las precipitaciones de las estaciones restantes, que en este caso son 5. Y por consiguiente, se vuelve a calcular las precipitaciones acumuladas de las estaciones o de la sumatoria de las estaciones restantes. Continuando con la homogeneidad de los datos, que nos sirve para corroborar un comportamiento regular de las precipitaciones en el tiempo, utilizaremos como ejemplo la estación de Andalién, en donde en el eje Y irán los valores acumulados de esta estación, y en el eje X los valores acumulados de las estaciones restantes. En el gráfico, en donde ocurra un cambio de pendiente, se deberá corregir a través del método doblemente másico, en donde K0 es igual a la pendiente de la línea de tendencia, K1 es la pendiente entre los puntos donde ocurre el quiebre, multiplicado por el dato existente. En este caso, nuestro cambio de pendiente, nuestro K1 sería igual a 0,38, nuestro K0 igual a 0,2188,
nuestro dato existente es de 125 milímetros, lo que nos arroja un dato nuevo de 72,05 milímetros. Lo mismo debemos utilizar para este quiebre de pendiente, donde nos arroja una pendiente de 0,074, un K0 de 0,2173, ya que cambió la pendiente de esta línea, y el dato existente de 3 milímetros, lo que nos arroja un dato nuevo de 87,64 milímetros. Finalmente tenemos los valores homogenizados de la estación Andalien, los que nos quedan de la siguiente forma. Este procedimiento se realizó también para las estaciones de Dichato y Nueva Aldea, las que nos quedan de esta forma. Y finalmente las gráficas de las estaciones de Carriel Sur Concepción, Concepción de GA y la estación de Chillancito, en donde no fue necesario utilizar el método doblemente másico, ya que los valores se encontraban homogeneizados. Finalmente, en esta tabla se obtienen los datos homogeneizados a través del método doblemente másico, los que nos servirán para realizar los siguientes procedimientos. El siguiente paso es realizar los polígonos de Thyssen, los cuales nos permitirán calcular el promedio medianual de precipitaciones mediante un área de influencia perteneciente a cada una de las estaciones. A nosotros como grupo nos tocó la ciudad de Concepción, como se muestra en la imagen de la izquierda, y lo siguiente es ubicar las 6 estaciones que consideramos que son las más representativas para la ciudad. Estas son Chillancito, Nueva Aldea, Andalien, Concepción de GA, Carriel Sur y Dichato. Bueno, y el método consiste en unir estas estaciones mediante líneas formando triángulos. Y bueno, después de varios intentos, creemos que una buena ejecución sería comenzar por la del medio y trazar las líneas hacia las siguientes estaciones, de modo que las líneas no se intersecten. Y luego se unen los costados. Siguientemente, se deben trazar mediatrices en cada una de las líneas, las cuales se deben extender infinitamente hasta que choquen con otra mediatriz vecina. Y así es como logramos el área de influencia para cada estación. Y en este caso, para la ciudad de Concepción, solo se consideran 3 de las estaciones, que serían Andalien, Concepción de GA y Carriel Sur, ya que solo estas 3 tienen un área de influencia dentro de nuestra ciudad. Y finalmente se calcula el área de las 3. Una vez corregidos los datos y teniendo en cuenta que las estaciones Andalien, Concepción de GA y Carriel Sur representan el 100% de nuestra área de influencia, definiremos la distribución de mejor ajuste a través de los papeles de distribución. Para esto primero necesitamos la probabilidad de Weinberg, que es igual a m partido en n más 1, en donde m es el número de orden y n es el número total de datos. Entonces lo primero que debemos hacer es enumerar los datos, luego ordenar los datos de las estaciones de menor a mayor y posteriormente calcular la probabilidad de Weinberg para graficar los datos en los papeles de distribución. Se utilizarán 3 papeles de distribución, los cuales son papel normal aritmético, papel de Campbell aritmético y papel normal logarítmico. En estos, en el eje inferior se ubica la probabilidad de Weinberg en porcentaje, en el eje superior el periodo de retorno en años, y en los papeles normal aritmético y papel de Campbell, en el eje vertical se ubicarán las magnitudes de las precipitaciones a una escala a convenir, y en el papel normal logarítmico se ubicarán las magnitudes pero con una escala logarítmica. Se grafican los datos en el papel, se traza una recta en la cual debe tener la menor dispersión de puntos posible para determinarla como la distribución de mejor ajuste. En nuestro caso, para las 3 estaciones determinamos que la distribución de mejor ajuste era la del papel normal logarítmico. En el caso de la estación Carriel Sur, trazamos una línea en el periodo de retorno de 10 años, que es el valor que se nos dio, la intersectamos con la recta, la que nos da una magnitud de 109,65 milímetros. Para la estación Concepción de GA lo mismo, trazamos una línea en el periodo de retorno 10 años, la intersectamos con la recta, la que nos da un valor de 117,49 milímetros. Y finalmente, haciendo lo mismo en la estación Andalien, nos da un valor de 134,9 milímetros. Una vez obtenidos los datos de las precipitaciones de las 3 estaciones a considerar, podemos entrar en el cálculo de la precipitación máxima de 24 horas medias para un periodo de retorno de 10 años, donde se debe aplicar esta fórmula
donde PI es la precipitación de cada estación y AI es el área de influencia dentro de la ciudad de cada estación. Bueno, aquí tenemos las áreas de las estaciones del área de influencia, que haciendo una relación lineal pudimos obtener las áreas a escala, y luego aplicamos la fórmula obteniendo un dato de 112,38 milímetros, siendo esta la precipitación máxima media para la ciudad de Concepción. Siguientemente, para calcular la precipitación máxima de 24 horas media para una seguridad dada y un número de años dado, debemos calcular el periodo de retorno, el cual obtenemos con la ecuación de distribución binomial, y la seguridad, que en nuestro caso la seguridad dada fue de 0,48, y aplicando la fórmula de seguridad, que es 1 menos 1 dividido en t, que es la probabilidad de excedencia del evento, elevado al número de años. Y por otro lado tenemos la ecuación de distribución binomial, como había indicado anteriormente, donde P de x, Pn, es igual al riesgo asociado a un evento de probabilidad P en un lapso de n años. X es el número de aciertos esperado, que en este caso son 0. P es la probabilidad de excedencia del evento, y n el lapso de años a analizar, que en nuestro caso es 16 años. Y acá, como podemos darnos cuenta, hacemos una igualación entre ambas ecuaciones, aplicamos de nuevo un poco de álgebra y obtenemos que nuestro periodo de retorno es de 22 años. Luego, con el periodo de retorno ya definido, podemos ocupar los papeles de distribución que definimos anteriormente, eran los más representativos para nuestras estaciones. En este caso era el papel normal logarítmico, y nos ubicamos en el eje X superior, donde está el periodo de retorno, y en este lugar indica los 22 años. Trazamos una recta hasta que se encuentre con la línea roja, y luego analizamos la línea amarilla, que es donde está la precipitación en logaritmo. Por lo tanto, el valor que encontramos acá hay que aplicarlo en la fórmula, que sería 10 elevado al valor de esta eje Y. Y en este caso sería 120,22 milímetros. Lo mismo hicimos con las estaciones Concepción de GA y estación Andalien. Entonces, con los nuevos datos de las nuevas precipitaciones de las mismas estaciones que habíamos elegido como grupo, se puede calcular la precipitación máxima de 24 horas medias para un periodo de retorno de 22 años y una seguridad dada con la misma ecuación mencionada anteriormente, dando un resultado de 123,94 milímetros.